quiero hacer un agradecimiento muy especial, no solamente a las instituciones, tanto al Ministerio de Salud como al programa ICEP, sino también a las personas que han hecho posible que yo tenga la oportunidad de compartir las experiencias que ustedes han tenido durante todo este proceso que han estado trabajando, o durante todo este tiempo que han estado trabajando con ICEP. Entonces quiero agradecer especialmente a la doctora Clara Cecilia, a Viviana y a Diana por ese acompañamiento que han hecho o ese contacto que me ha permitido estar aquí con ustedes hoy. De situaciones de violencia, de situaciones conflictivas, y que esas transformaciones han estado de la mano de la sociedad civil como somos todos los que estamos aquí presentes. Quería iniciar esta presentación comentándoles que es posible que yo les esté transmitiendo unos conceptos que les puedan resultar un poco teóricos. Esta es simplemente una visión del mundo de lo que podría ser la reconciliación. Como me presentó Diana, yo trabajo desde el mundo académico, pero que esa experiencia sea desde el mundo académico no significa que sea una experiencia meramente teórica, sino que es una experiencia que obedece a los aportes que personas como ustedes han hecho para que los que nos dedicamos a hacer investigación seamos capaces de sintetizar de una forma más o menos comprensible todos esos elementos que pueden ayudar a los procesos de reconciliación en un país. Entonces, yo ofrezco disculpas desde ya si en algún momento mi lenguaje puede resultar un poco alejado de las prácticas que ustedes tienen normalmente, y de verdad ofrezco disculpas porque es un problema mío de ser incapaz de acercarme al lenguaje cotidiano que ustedes pueden llegar a tener. Por eso mismo les pido que por favor cada vez que quieran que aclare mejor un concepto, me interrumpan, así estén en la mitad de una idea, me interrumpan y me pidan que lo aclare mejor. Entonces, quería compartir con ustedes inicialmente esta frase, este texto de William Ury. En este texto, William Ury nos dice que si los 4 millones de años de evolución humana se compactaran en un día de 24 horas, el periodo de coexistencia pacífica, por supuesto, ocuparía la madrugada, la mañana, la tarde, el crepúsculo e inmediatamente antes de la medianoche. El periodo que llamamos historia, ese periodo que llamamos historia que está lleno de conflictos, periodo lleno de violencia, de dominación, de guerras, de imperios, apenas abarcaría el último minuto. Muchos de nosotros pensamos que los conflictos, que la violencia, que las guerras son algo que es propio de nuestra naturaleza humana y que nos ha acompañado durante toda nuestra historia, y mucho más si somos colombianos y llevamos más de 50 años de vivir en la violencia. A pesar de eso, a pesar de que tengamos esa percepción de que la historia ha estado llena de conflictos, de guerras, de violencia, la realidad, cuando la miramos desde un prisma mucho más amplio, cuando sumamos esos 4 millones de años que tiene la humanidad, y lo comparamos con un día de 24 horas, nos damos cuenta que esos periodos de violencia, que esos periodos de guerra y confrontación apenas ocupan el último minuto de un día de 24 horas. El resto del tiempo ha estado determinado por procesos de cooperación, de solidaridad, y no podría ser de otra manera. Si lo hiciésemos de otra manera, nuestra especie humana no habría sobrevivido. Los procesos de cooperación son los que nos han permitido sobrevivir como grupo social y son los que nos han permitido sobrevivir a este conflicto político colombiano, a este conflicto en donde las armas han llevado una voz dominante, pero nos hemos resistido, y a través de la cooperación dentro de nuestros propios grupos, nuestras propias familias, nuestras propias comunidades, hemos sido capaces de resistir y de salir airosos de la mejor forma posible. Esto que les acabo de expresar de cómo se percibe el conflicto forma parte de la visión que quiero transmitirles hoy, con una visión particular que hay dentro del mundo académico también, que es una visión optimista del conflicto. La gente me dirá, ¿pero qué tiene de optimista un conflicto? Pues el conflicto tiene un aspecto positivo, y es que el conflicto ayuda a restablecer relaciones de poder que están siendo desequilibradas. Cuando nosotros tenemos un conflicto en nuestra familia, es porque hay algunos asuntos que no están
Lo importante es saber cómo resolver ese conflicto, cómo resolver de una forma constructiva esa diferencia de opinión para que las dos partes terminen siendo beneficiadas. Es decir, los conflictos no necesariamente son un aspecto negativo de la vida humana, al contrario, pueden llegar a ser positivos porque pueden llegar a establecer nuevas estrategias de relacionarse entre las personas, estrategias que sean mucho más enriquecedoras para todas las partes. Además de eso, cuando yo les hablo aquí de conflicto, o todo lo que les quiero presentar hoy es desde una visión optimista de la sociedad. Es decir, no asumo que somos guerreras y guerreros destinados y abocados inevitablemente a la violencia, a la muerte y a la destrucción. Todo lo contrario. Quiero que la gente salga de aquí pensando, bueno, así como nosotros los colombianos, así como todos los que estamos en esta reunión, hemos encontrado estrategias para soportar el conflicto, resistir al conflicto, organizarnos, lo mismo ha pasado en otros países y las estrategias que están ustedes utilizando ahora son estrategias muy parecidas a las que se han utilizado en otros países como en Irlanda del Norte, como en Ruanda, como en Chile. Entonces son estrategias muy parecidas y ya lo van a ver más adelante. Para entrar en materia y no seguirme enrollando más, los conflictos después de finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, cambiaron la forma que llevaban. En el siglo XX los conflictos que predominaban eran las grandes guerras mundiales, las grandes confrontaciones entre bloques amplios de países. ¿Cómo se resolvían esos conflictos? Pues con la diplomacia internacional. ¿Qué ventaja tenían esos conflictos? Que cada quien, cuando se acababa el conflicto, volvía a su país y la gente no necesitaba relacionarse nuevamente con ese país con el que tuvo confrontación, a no ser en unos terrenos de las relaciones internacionales y demás. Pero no necesariamente yo tenía que convivir al lado de aquel con el que me había confrontado. Entonces, eran unos estilos de conflicto que tenían unas estrategias de resolución particulares. Después de la caída del muro de Berlín, después de la finalización de la llamada Guerra Fría, empiezan a surgir otro tipo de conflictos. Conflictos al interior de los estados-nación. Conflictos internos como el que tenemos en Colombia en este momento. Conflictos internos con Chile, bueno, como los conflictos de los que nos habló Carol Beristain ayer, en El Salvador, en Centroamérica, conflictos en Sudáfrica, en Irlanda del Norte, etc. Esos conflictos al interior de los estados-nación requieren de unas estrategias totalmente nuevas y distintas, porque es que cuando se acaba el conflicto, cuando se firma el acuerdo de paz, no regresa cada quien a vivir a su país, sino que todos seguimos viviendo dentro de nuestro propio país. Y si encima de eso llevamos más de 50 años enfrentándonos, y no porque ninguno haya cogido las armas, sino porque dentro de esa misma polarización del conflicto, los grupos buscan aliados, buscan polarizar a la población civil para tener apoyos. Entonces, todos hemos participado de una forma más directa o más indirecta del conflicto. Y por lo tanto, esa forma más directa o indirecta necesita restablecer los vínculos sociales, necesita procesos de reconciliación. De ahí que este concepto de la reconciliación sea dentro del mundo académico relativamente nuevo. Es decir, que así como otras estrategias de solventar conflictos, como la negociación, como la resolución de conflictos, como la mediación y demás, llevan muchísimos más años acompañándonos dentro del mundo académico, este concepto de la reconciliación es totalmente novedoso. Pero este concepto de la reconciliación, que es totalmente novedoso dentro del mundo académico, también es novedoso dentro de la historia social de la humanidad. Es decir, que los primeros momentos en los que se habla de reconciliación dentro de las historias sociales de los países están asociados a esas comisiones de la verdad y la reconciliación en Sudáfrica. Es decir, que no tenemos ni siquiera un siglo, y acuérdense que les estoy hablando de que como humanidad tenemos 4 millones de años. O sea, un siglo es poquísimo, menos. Estamos hablando de casi 50 años en donde han empezado esos procesos de reconciliación esos procesos de verdad y reconciliación. Entonces, los procesos de reconciliación son novedosos tanto para el mundo académico como para la historia de la humanidad. No porque sean novedosos tanto para el mundo académico como para la historia de la humanidad, significa que no tengamos ya más o menos clara la perspectiva por la cual queremos ir. Aquí hemos hablado
desde un primer momento, y bueno, espero no pesarnos mucho las definiciones que han dado otras personas de qué es la reconciliación. Pero la reconciliación es una recuperación de esas redes sociales, esa recuperación del tejido que se vio dañado tras un proceso de violencia. Y esa reconciliación va de la mano de procesos emocionales, va de la mano de procesos que son de tipo psicológico. Y va de la mano de esos procesos psicológicos, emocionales y actitudinales, y por eso es tan importante que hablemos de reconciliación desde un ámbito psicosocial. A ver, vuelvo porque me he despertado. La reconciliación también va de la mano de los procesos de negociación más formales. Cuando hablo de esos procesos de negociación más formales, es que en este momento, procesos de negociación como el que tiene en este momento el gobierno colombiano con las FARC. Hay algunos teóricos que plantean que la reconciliación tiene que ser post-conflicto. Yo me pongo desde una perspectiva teórica en donde la reconciliación no se da en el post-conflicto. La reconciliación es incluso previa a la firma de los acuerdos de paz. Porque es que la reconciliación, como antes les estaba mencionando, es una reconstrucción, es un fortalecimiento de la sociedad civil, no es un fortalecimiento de los líderes exclusivamente, porque la reconciliación desde la perspectiva que yo quiero hablarles es una reconciliación que viene desde abajo hacia arriba en las sociedades. No es una reconciliación que los líderes que están negociando en La Habana nos van a imponer al resto de colombianos, no. El concepto de reconciliación del que yo parto es esa reconciliación que ustedes están construyendo con sus grupos de apoyo, es esa reconciliación que ustedes están construyendo a través de los proyectos comunitarios, a través de todos esos proyectos que nos presentaron ayer que están en marcha. Proyectos musicales, artísticos, proyectos de recuperación de la memoria, elaboración de libros. Esa es la verdadera reconciliación. La reconciliación, desde la perspectiva que yo la trabajo, es una reconciliación que viene de abajo hacia arriba. Por lo tanto, es esa reconciliación que consigue la sociedad civil a través de su organización y que es la que permite que se generen los cambios sociales más trascendentales. Porque imagínense ustedes que el gobierno colombiano llegase a un acuerdo con las FARC, pero resulta que nosotros como sociedad civil decidimos que ese acuerdo no nos convence, que ese acuerdo no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, cuando aquellos que fueron guerrilleros regresen a vivir al lado nuestro, nosotros no vamos a querer compartir el barrio con ellos, no vamos a querer compartir el colegio de nuestros hijos, no vamos a querer compartir los parques, no vamos a querer que entren dentro de las instituciones del Estado. Si ese acuerdo es meramente de cúpulas, es meramente de élites, ese acuerdo no tiene una repercusión social. Sin embargo, cuando las reconciliaciones se hacen de abajo hacia arriba, es porque la sociedad civil le exige a esos líderes políticos, a esos líderes que se han alzado en armas, que negocien, que es parte de todos esos movimientos que nosotros hemos visto en Colombia, movimientos que le dicen al gobierno negocie, movimientos que le dicen a los grupos alzados en armas, aquí no, aquí en mi territorio manda la paz y yo me resisto. Entonces, cuando nosotros como sociedad civil actuamos, tenemos la posibilidad de convertirnos en un tercer lado que influye sobre las decisiones de aquellos líderes que están negociando. Y además de eso, nos convertimos en un tercer lado que tiene la capacidad para absorber aquellas decisiones que se tomen en La Habana. Pero si no estamos dispuestos, cuando se firme ese acuerdo, no vamos a ser capaces de aceptar al guerrillero, no vamos a ser capaces de votar por el guerrillero, no vamos a ser capaces de reincorporar a aquellos que durante 50 años nos dijeron que eran unos terroristas,
no vamos a ser capaces de aceptarlos, porque además de eso, no solamente estamos hablando de sociedad civil, que no ha tenido contacto con el conflicto, sino que además de eso estamos hablando de muchas personas que han sido víctimas del conflicto, y estamos hablando que en este instante hay 6.400.000 personas reconocidas como víctimas y que no les podemos pedir que de la noche a la mañana transformen su percepción y consideramos más humanos como más próximos a lo que podemos creer que es nuestra categoría. Bueno, pasar al último. Emociones. Todos los procesos de reconciliación requieren de emociones positivas y negativas. Pero emociones positivas como la empatía, emociones como la confianza, emociones como la esperanza, son fundamentales dentro de las comunidades. Y eso no es que aparezca de la noche a la mañana, eso se construye. Cuando nosotros nos vemos capaces de relacionarnos con otra comunidad, empezamos a tener esperanza de que la relación con la otra comunidad va a ser mejor, de que podemos confiar en el otro, de que sentimos lo que el otro siente. Eso es empatía, eso es confianza, eso es esperanza. Y eso se construye. Los procesos de reconciliación en otros países han indicado que estas emociones son fundamentales. Y también algunas emociones que consideramos más negativas, como por ejemplo la culpa o la vergüenza. Y ya ustedes con estas emociones más negativas comprenderán que lo que me estoy refiriendo es que los perpetradores tienen que mostrar culpa y vergüenza dentro de los procesos de comisiones de la verdad y de reconciliación. Que aunque sean emociones negativas, para aquellos que fueron víctimas directas o indirectas del conflicto, es indispensable sentir que aquellos piden disculpas, se sienten culpables y sienten vergüenza por los actos cometidos. Reconocimiento de responsabilidad. Si no nos reconocemos responsables dentro del conflicto, seguramente no vamos a hacer nada para cambiar lo que hemos hecho mal. Entonces, responsables como instituciones, responsables como ciudadanos, responsables como perpetradores, por supuesto. Estrategias de manejo constructivo de conflictos y actitud hacia la negociación. En el conflicto serbo-croata se hizo un estudio muy interesante que parecía que no iba a trascender a la esfera política y a la esfera social, pero fue un estudio que se hizo con jóvenes en los que se analizó cómo las familias enseñaban o cómo se asumían las familias la resolución de los conflictos. Y se observó que en aquellas familias en donde los conflictos se evitaban, no se resolvían, se evitaban, eran jóvenes que dentro de los procesos más de conflicto político tenían una peor actitud hacia la reconciliación. En cambio, en aquellas familias en donde los procesos de manejo del conflicto eran más constructivos, es decir, no tenían miedo al conflicto, sabían que podía existir, pero que este conflicto se manejaba de forma dialogada, no violenta, no agresiva, eran jóvenes que estaban mucho más dispuestos a los procesos de reconciliación del país. Lo mismo ocurre con la actitud hacia la negociación, y eso lo hemos observado en un estudio que hicimos con población civil colombiana. Evidentemente, aquella parte de la población civil que está más dispuesta a aceptar procesos de negociación entre el gobierno y las FARC estará mejor dispuesta para la reconciliación una vez se instauren esos procesos de paz, una vez se firmen esos acuerdos de paz. El perdón. El perdón es un proceso que, según algunos teóricos, no es una cuestión solamente de víctimas y perpetradores. Es una cuestión que involucra a toda una sociedad. Y por lo tanto, al involucrar a toda una sociedad, es un proceso indispensable, es un proceso que ayuda en los procesos de reconciliación. Se ha observado que el perdón facilita la reconciliación, pero la reconciliación no depende exclusivamente de que haya un proceso de perdón, es simplemente uno de los elementos que colaboran para esa reconciliación. De ahí que cuando ayer alguien nos planteaba que a lo mejor yo como víctima no tengo por qué perdonar
al que me victimizó. Entonces, sí, no son procesos indispensables y necesarios el perdón y la reconciliación, forman parte de él y forman parte como colectivo, como sociedad, no como víctima particular individual. Y esto yo ya no voy a ser capaz de explicarlo todo, así que me voy a saltar una parte y voy a llegar al último punto, que es entrenamiento de multiplicadores. Así como ustedes han estado haciendo durante tantos años, o durante varios años, este proceso de multiplicación de lo que trabajan en los grupos de apoyo, de multiplicación de todo lo que ustedes conocen mejor que yo, lo mismo se ha hecho en otros países como por ejemplo en Ruanda. Y es el Minestau el que nos plantea que estos procesos de entrenamiento de multiplicadores ayudan a que la reconciliación sea mucho más fácil. ¿Cómo hacen estos procesos con los multiplicadores? Primero, tratan de hacer entre todos una comprensión de lo que fue el genocidio de Ruanda, por supuesto. Segundo, tratan de comprender entre todos cómo son los efectos del trauma y la victimización de cara a buscar una sanación. Tercero, buscan comprender entre todos cuáles son las necesidades psicológicas básicas. Cuarto, buscan compartir experiencias dolorosas dentro de un contexto empático. Y quinto, y algo que es fundamental, es que entre todos evitan esa traumatización vicaria que puede haber después de escuchar todos estos procesos traumáticos. Es decir, también se cuidan psicológicamente aquellos que trabajan como multiplicadores. Este diagrama recoge una investigación que hicimos en nuestro grupo de cuáles son las variables. Les he mencionado a ustedes un montón de variables. Nosotros como investigadores somos absolutamente ineficientes a la hora de ser capaces de recoger todas esas variables que yo les he comentado. Tenemos que hacerlo con grupitos de variables muy poco numerosas, son grupos pequeños, con lo cual el estudio que hemos hecho con el caso colombiano implica un conjunto de variables que ya nos dan unos indicios de cómo se mejoraría un proceso de reconciliación. ¿Qué variables tienen que estar presentes para que ese proceso de reconciliación se dé? 1. Confianza. 2. Actitud de cara a los procesos de negociación. Actitud positiva, por supuesto, de cara a los procesos de negociación. 3. Legitimación de los que son adversarios políticos. Es decir, aunque yo no comparto su ideología, aunque yo no comparto la forma en que ellos actúan, sí que entiendo que ellos tienen su propia lógica para actuar y tienen cierta legitimidad dentro de esa lógica. Actitud etnocéntrica. Esa actitud etnocéntrica se relaciona evidentemente de forma negativa con la reconciliación. Es decir, eso que ustedes me han mencionado aquí, de que porque pertenezco a un grupo o pertenezco a otro, o porque dicen que ayudo a un grupo o dicen que ayudo a otro, entonces voy a tener consecuencias, me van a marcar, me van a desplazar, me van a matar. Esa actitud etnocéntrica, esa actitud de pensar que el grupo al que yo pertenezco es bueno, positivo, virtuoso, y el grupo al que pertenece el otro es malo, negativo, desastroso, esa actitud etnocéntrica va en contra de cualquier proceso de reconciliación. Hasta el momento hemos logrado agrupar esas poquitas variables, pero ya nos dan indicios de cómo la población civil colombiana puede y tiene en este momento, porque esos indicios son de población que está dentro del conflicto, son indicios que ya nos permiten saber cómo tendría que ser esa reconciliación dentro de nuestro país. Para terminar y dar la palabra a una de las compañeras que levantó la mano hace un segundo, quiero compartir con ustedes esta última frase de García Márquez, para que tengamos todos una visión positiva de lo que va a ser este proceso de reconciliación que tenemos delante. Entonces, los inventores de fábulas, que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por
fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. El concepto de legitimidad nosotros lo trabajamos desde unas preguntas, unos ítems que están formulados empíricamente. No es un trabajo cualitativo, es un trabajo cuantitativo, en el que les preguntamos a las personas sobre si consideran que los fines y objetivos de los grupos alzados en armas son legítimos, tienen una razón de ser. Cuando las personas consideran que sí tienen una razón de ser, es porque perciben a esos grupos alzados en armas como más legítimos. Te lo bajo así específicamente a la pregunta que les hicimos, porque creo que es más fácil de comprender qué es esa legitimidad. La legitimidad es reconocer que el otro tiene determinados derechos y que aunque yo no comparta esos derechos, aunque yo no esté en la misma línea ni ideológica, ni política, ni demás, son unos derechos que lo convierten en un actor con una voz con la que yo puedo debatir, sobre la que yo puedo discutir, una voz que no es una voz inválida ni es una voz que no tenga ninguna clase de sentido. Es una voz que tiene su propio razonamiento interno, que puedo no compartir, lo repito, pero que tiene su propia lógica interior. Bueno, a mí me toca el momento incómodo de anunciar el tiempo. Entonces, tenemos varias preguntas. Afortunadamente, en este espacio las han ido haciendo de manera paralela. Entonces, vamos a leer dos por cuestiones de tiempo. Entonces, pero al igual que ayer, saben que las que están acá las pueden ir hablando directamente con Mónica, pueden, digamos que a lo largo del evento, continuar haciendo estas preguntas. Por ahora, entonces, ¿qué otros mecanismos podríamos establecer para que nos respetaran los derechos y así llegar a un principio de paz y así poder lograr una verdadera reconciliación? Esa pregunta es muy difícil. A ver, yo creo que uno de los mecanismos que ustedes ya están utilizando y que es el más poderoso de todos es la organización de la sociedad civil. La organización de la sociedad civil para exigir derechos, exigir que se reconozcan aquellas vulneraciones a las que fueron sometidas. Entonces, desde mi perspectiva como investigadora, que no es solamente en temas de conflictos, sino que también hago investigación en movilización social y política, uno de los elementos más poderosos para los cambios sociales es el que se inicia desde las bases sociales, desde la ciudadanía, desde ese sector empoderado que quiere y exige a los líderes hacer cambios trascendentales y drásticos dentro de su sistema político. Bueno, y la siguiente pregunta es ¿cómo transformar el conflicto de un ciclo destructivo a uno constructivo? Creo que la respuesta va en la misma línea que la anterior. Tiene que ver con eso que ustedes están construyendo diariamente. ¿Cómo? Empieza desde las interacciones más íntimas hasta las interacciones con nuestro vecindario, con nuestra comunidad, con nuestra región, con nuestro país. Y todo va encadenado uno con otro y se va haciendo extensivo. Empezamos, ahí sí, desde los ámbitos más particulares y personales, y eso se extiende a otros contextos. Entonces, si yo respeto a mi hijo o a mi hija, si yo trato de forma no violenta a esa persona que tengo en casa, y eso mismo lo traslado a los contextos de mi comunidad o de mi vecindario, y eso mismo lo traslado a contextos de país. Esas interacciones que parecen que son simplemente valores personales, facilitan
transformaciones constructivas de los conflictos. Eso que yo les contaba de cómo analizan en el conflicto serbio-croata las interacciones de los jóvenes, eso también es algo que se entrena. Nosotros, como padres y madres, no tenemos mayor instrucción de cómo educar a nuestros hijos, pero la resolución de conflictos es algo que se aprende, que se educa. Así como ustedes tienen talleres de apoyo psicosocial, pues igual podrían tener talleres de cómo resolver conflictos, desde los conflictos interpersonales, y cómo resolver conflictos de forma constructiva, de forma no violenta. Entonces, todos los seres humanos tenemos la capacidad para entrenarnos en esas habilidades y para empezar con nuestras interacciones más próximas, más privadas, a transformar los conflictos de forma que son destructivos a conflictos que son constructivos, es decir, conflictos que se resuelven de forma no violenta y donde se respeta la tolerancia, en donde se respetan unas identidades más inclusivas. Bueno, Mónica, muchas gracias.